Bienvenidos a un nuevo episodio de El Castillo de Soledad. Hoy tenemos otra vez a Luis David Codina, el psicólogo sistémico que, que tanto me cae bien aquí. Y quería hablar otra vez con él porque como que me quedó la astilla de seguir hablando, pero más porque yo soy muy fan de la terapia de aceptación y compromiso. Soy muy fan. Sí, me gusta mucho y me identifico con muchas cosas de la terapia, pero siento que se queda corta la terapia en cuestiones de familias. O sea, inclusive que la terapia de aceptación y compromiso se clasifica como es contextual, de la tercera ola. Siento o sea, que es su manera de intervenir con el paciente pues es individual. No, o sea, como que no toca mucho a la familia. Pero sí es contextual con el individuo. Eso sí, por algo es contextual. Nada más que sí, o sea, sí tengo como la idea de juntar ambas terapias para saber cuándo usar la terapia sistémica y cuándo usar aceptación y compromiso. Y eh, bueno, esa es la razón por la que quería yo hacer como el segundo episodio. La parte 2. Sí, la parte 2 de Luis David Codina. Y ahora este episodio va a ser como terapia sistémica contra ACT. Y sí, ahí tengo como varios puntos que quiero tocar para saber en qué se parecen y en qué son diferentes. Va, va. Primero, me gustaría preguntarte sobre como la base, o sea, en qué se basa la terapia sistémica, porque ACT también tiene una, una base científica donde todos sus fundamentos están respaldados. Por ejemplo, en ACT es la teoría de marcos relacionales y la teoría de reforzamiento conductual. Ahorita explico un poco eso, pero primero, este, quiero que nos hables un poco sobre la cibernética, que según yo, la terapia sistémica está basada en eso. Sí, 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 o sea, definitivamente como lo platicábamos en el episodio anterior, ¿no? O sea, yo creo que una de las primeras cosas que hay que contextualizar en ese sentido, ¿no? Hablando de contextos, es como en dónde nos estamos ubicando, ¿no? Porque como muchos de los enfoques terapéuticos, la terapia sistémica o el enfoque sistémico, pues ha ido evolucionando con el tiempo, se ha ido actualizando, se han ido como sumando más, más estrategias, más marcos en ese sentido contextuales, referenciales, ¿no? Que han permitido en ese sentido, pues, el nutrirse la terapia, ¿no? Entonces, pues nos ubicamos más o menos en los orígenes, pues en la década entre los 40 y los 50, ¿no? Entonces, en aquel entonces, dentro del marco todavía de la primera y la segunda ola de la psicología, o sea, que era el psicoanálisis y los pininos en ese momento, o ya buenas bases contextuales de lo que iba a ser la terapia conductual, después la terapia cognitivo-conductual y bueno, después todas las terapias de la tercera generación, relacional emotiva, aceptación y compromiso, etcétera. Eh, la terapia va a surgir como en ese contexto también histórico, ¿no? Y bueno, surge en ese sentido como en dos situaciones, ¿no? Primeramente, la necesidad que había en ese momento, sobre todo en Estados Unidos, de pues un abordaje terapéutico más rápido, más pragmático y que resolviera. ¿Por qué? Porque en ese entonces había una situación de crisis sobre todo con los adolescentes que tenían muchos conflictos ahí con la ley, porque pues entre los papás regresando de la guerra o todavía en la guerra, las mujeres también trabajando como en las industrias, entonces pues había poca supervisión y poca, pues sí, poco acompañamiento en ese sentido a los adolescentes, ¿no?
Y en ese boom, de alguna manera como muy nutrido para las ciencias, la terapia sistémica va a surgir incluso desde un enfoque más biológico, más antropológico, porque dos de los principales como autores que van a fundamentar la base de, como decía Jorge ahorita, de lo que se va a conocer como la cibernética de primer orden, pues va a ser primero Gregory Bateson, ¿no? O sea, que va a plantear toda una postura antropológica de cómo las sociedades o en aquellas organizaciones humanas donde pareciese que el lenguaje, la comunicación, los avances científicos se quedaban cortos, cómo estas tribus y estos organismos sociales humanos se organizaban y funcionaban y, pues se desarrollaban, ¿no? Y se va a agarrar mucho de la mano, primero de eso, en aquel momento su esposa Margaret Mead, que también era antropóloga, y también de las aportaciones del biólogo de Bertalanffy, que va a traer todo un marco conceptual, ¿sí? Ecológico, acerca de la relación que existe entre los diferentes organismos y sistemas dentro de la naturaleza. Bertalanffy va a plantear que eh, los organismos se comportan hasta cierto punto como sistemas y están en constante interacción con los diferentes entornos y a través de procesos de retroalimentación se van a ir adaptando y se van a ir configurando pues para resolver las necesidades y situaciones pues inherentes a los contextos en los que estaban, desde un microsistema donde está solamente el individuo hasta ¿sí? Un exosistema que tendría que ver con ya los sistemas que tienen que ver con la política, la cultura, los discursos organizacionales, ¿no? Que también van a ir influyendo en la organización del individuo. Pero también se va a ir nutriendo porque como Bateson era un amante de las ciencias, pues en sus ganas de querer unificar como una forma de explicar ¿sí? Algunos fenómenos comportamentales, por ahí de la década de ese tiempo, entre los 40, 45, 50, va a organizar ¿sí? Unas conferencias que dentro de la historia de la terapia sistémica se llaman las conferencias Macy, donde va a invitar no solamente antropólogos, ¿sí? Como Margaret Mead, o biólogos ecológicos como Bertalanffy, sino también a matemáticos, a físicos, para tratar en ese sentido de utilizar todas las tecnologías y toda la revolución científica que con la guerra surgió, ¿sí? Acerca de, por ejemplo, la forma de cómo los misiles de largo alcance ¿sí? Podían como ir modificando su trayectoria conforme a cierta información que iba recibiendo como del calor y del entorno, y cómo utilizar esos marcos o sacar como esos marcos teóricos para fundamentar ¿sí? Una teoría en ese sentido. Ellos se van a centrar más en sistemas en general. Incluso Bateson va a decir, bueno, yo ni siquiera hablaba de personas, ¿no? O sea, yo hablaba de los sistemas, ¿no? Y cómo a través de una postura o una propuesta de cómo las personas se van a organizar y cómo los sistemas se organizan, va a ir surgiendo un marco conceptual referencial de dónde va a surgir la terapia sistémica. Entonces, por un lado va a ser estos aportes desde la antropología, desde la biología, ¿sí? La teoría ecológica, la teoría general de los sistemas, que va a ser allá con Bateson, va a estar nutrido por la física, la química, ¿sí? Que va a dar como estos conceptos de retroalimentación, de circularidad, que van a ayudar como a ir conceptuando las bases. Y después un equipo, ahora sí, de psicólogos ¿sí? Y comunicólogos, principalmente por Paul Watzlawick, Jay Haley, Chloe Madanés, John Jackson, Milton Erickson, que van a juntar toda la información que se obtuvo de alguna manera de las conferencias Macy's y van a fundar por ahí del 50-55 el Mental Research Institute o el MRI, donde podríamos decir, aunque no fue el origen, es donde ya se va a gestar como una teoría de la organización humana.
estos psicólogos y estos psiquiatras que se juntaron en Palo Alto, ellos retomaron estas postulaciones de Bateson, ¿sí? De Bertalanffy y de las conferencias Macy para a ellos sí plantear una forma de entender, ¿sí? Cómo las personas se organizaban y cómo entender, ¿sí? Principalmente, y así surgió, ¿no? Cómo en las familias de los pacientes con esquizofrenia, ¿sí? Había ciertas formas de comunicación, ¿no? Que ellos podían observar y que entendían, y que ellos empezaron a hipotetizar que era el origen, ¿no? Del comportamiento desorganizado del psicótico, ¿no? Y crearon lo que se conoce como la teoría del doble vínculo, ¿sí? Para poder plantear que es a través de las patologías de la comunicación o de cómo se comunicaban los sistemas o las personas dentro de los sistemas, se iban a originar, ¿no? Como pues sí, pues los problemas y eh, los síntomas, ¿no? Incluso ellos van a mencionar que después se va a quitar, pero van a mencionar estos conceptos como de una madre esquizofrenizante, ¿no? O sea, como el rol, porque después van a venir allá con las feministas, ¿no? Con Peggy Papp, con Marianne Walters, todo el agregado de la óptica de los lentes morados del feminismo a la terapia familiar, y que pues va a dejar atrás esos conceptos, pero en ese momento los mensajes confusionales que planteaban, por ejemplo, las familias, ¿no? Al participar de los delirios psicóticos para no provocar al paciente, por ejemplo, el paciente veía cosas y entonces decía que los estaban persiguiendo y toda la familia se ponía a lo mejor como a esconderse, a tapar las ventanas, ¿sí? Pero al mismo tiempo lo llevaban con el psiquiatra y decían que estaba loco, lo encerraban. Entonces, esa confusión entre lo que se dice y lo que se hace, ellos le van a llamar como doble vínculo. Ellos van a partir de que es por eso que los síntomas se producen. Y el doble vínculo, ese, digo, o sea, dijiste que ya como que se abandonó como la idea principal de que genera la esquizofrenia, pero según yo, leyendo a Alicia Moreno, creo que se llamaba, Ujú. de un libro, según yo es reciente, el que me Sí, recomendaste, sí, sí, sí. según yo menciona que aunque no lo generaba, sí mantenía síntomas psicóticos. Eso es qué tan actual es. Lo que pasa es que vuelvo a lo mismo, por eso yo quería como comenzar Ujú. situándonos históricamente, ¿no? Ok. O sea, estas van a ser las primeras escuelas y las primeras propuestas que desde la terapia sistémica se van a ir dando para explicar, ¿sí? La patología, para explicar el mundo psicológico y para explicar cómo dentro de los sistemas, ¿sí? Se van a originar como los problemas, ¿no? Primero, desde la teoría general de sistemas de Bateson, ¿sí? Que se va a nutrir con el modelo ecológico de Bertalanffy para poder explicar cómo la familia se comporta como un sistema y está en constante interacción con, pues, con el afuera, ¿no? En diferentes niveles Ujú. y entre sus mismos miembros. De ahí van a venir primero los del MRI y van a decir, ok, entonces, o sea, o cómo interactúan, ¿sí? esas personas? Pues a través de la comunicación. Entonces ellos se van a centrar y van a realizar un modelo comunicacional para poder, basándose en la teoría general de sistemas, en el modelo ecológico, decir, bueno, los problemas se originan por las formas patológicas en las que la gente se comunica. Entonces ellos, mediante la observación de las familias con pacientes esquizofrénicos, empezaron, ¿sí? a teorizar. Después, más adelante, allá los italianos en Milán 1 y Milán 2, ¿sí? Van a retomar ciertos aspectos comunicacionales y van a teorizar allá con Mara Selvini, ¿sí? Van a hablar acerca de la paradoja y la contraparadoja y los juegos psicóticos de la familia y cómo el mantener estas interacciones va a ir como manteniendo estos comportamientos desorganizados. ¿Qué tan actualizado está esto? En un sentido estricto y basado en evidencia, pues ya sabemos que no. O sea, que la comunicación o la patología de la comunicación no produce síntomas psicóticos o no produce pues, la esquizofrenia.
Pero lo que sí sucede o lo que sí pasa, ¿sí? Es que en las familias, por ejemplo, donde hay pacientes con sintomatología psicótica, los estilos comunicacionales, la forma en la que la familia se comunica, ¿sí? Va hasta cierto punto de mantener un funcionamiento familiar desorganizado, ¿sí? Por ejemplo, esto que yo te decía, ¿no? De las familias que entonces ellos saben que el paciente tiene un diagnóstico de esquizofrenia, saben que la esquizofrenia pues, es una cuestión muy biológica, pero pareciese que entonces las familias se acomodan, ¿no? Como al discurso de la locura del paciente, pues a veces para ocultar, ¿sí? Que el paciente tiene esquizofrenia, a veces para decir, bueno, es para no alterar, ¿sí? A nuestro paciente, es para que no haya problemas, es para que se mantenga cierta estabilidad. La teoría general de sistemas de Bateson va a plantear que todos los sistemas, los seres humanos como sistemas también, van a ir compartiendo ciertos principios y ciertas características. Una de ellas es que siempre van a tender a la homeostasis, es decir, al equilibrio. Ese equilibrio no necesariamente es positivo, ¿sí? Pero entonces la familia va a tender a tratar de que no haya problemas, de que no haya conflictos, cueste lo que cueste. Y si en eso tenemos que seguirle el juego a mi paciente, a nuestro paciente que dice que la policía nos está persiguiendo y que vamos a encerrarnos y vamos a tapar, ¿sí? Todas las ventanas y las vamos a pintar de negro, bueno, pues si eso lo mantiene tranquilo, va. Ujú, Entonces, esto es lo que va a plantear, o de ahí vamos a retomar este concepto del doble vínculo, donde el doble vínculo nos va a hablar de ciertas pautas, ¿sí? De comunicación, que después vamos a entender que la comunicación no necesariamente pasa por lo verbal, también pasa por la conducta. Es decir, hay ciertas conductas que pueden ser verbales o no verbales que van a ser ilógicas, ¿sí? O sea, yo te quiero mucho, Jorge, y cuando te me acercas, pues te doy un coconazo, ¿no? Es que yo te quiero mucho y bolas. Yo te quiero bastante y bolas. mm, Es que yo en verdad te amo mucho, ¿no? Entonces, ¿qué vas a decir tú? ¿Qué chingados, no? O sea, ¿qué onda con David? O sea, dice que me quiere, pero me pega. Entonces, cuando me hable, que me quiere, que me acerque, chin, me acerco, no me acerco. Y eso va a empezar a provocar que tú empieces a estar, por ejemplo, paranoide conmigo. Y entonces que a lo mejor no me creas cuando yo te digo que te quiero. Y a lo mejor te voy a decir, ven, ¿por qué? Acércate. No va a pasar nada. Y tú vas a decir, sí, no, sí, y aunque a lo mejor me vas a decir que sí, no te vas a querer acercar. Entonces, eso va a ir pautando de alguna manera como ciertas interacciones que se van a repetir y que esas se les llama redundancias, ¿sí? O sea, interacciones que se repiten que ujú, después se van a hacer patrones. Que entonces cada vez que yo te hable, se van a activar incluso fisiológicamente en ti, porque tienes un cerebro, porque tienes un tálamo, porque tienes una amígdala, porque registras información de que, Inga, ya me está hablando David. Uy, ¿no? Y me va a doler la panza y me voy a poner tenso y entonces me voy a poner medio paranoide. Sí, y si alguien lo ve de fuera, pues va a decir, chingados, ¿no? Entonces, a eso es a lo que se va a referir, por ejemplo, Alicia, cuando va a plantear que sigue estando vigente en cuanto a una explicación de una interacción patológica, pero no vigente en el sentido que eso produce la esquizofrenia. No sé si transmito con esto. sí, 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 sí. Y con este ejemplo queda claro cómo un doble vínculo o una comunicación, digo, lo estoy simplificando muchísimo. Si alguien nos escucha, a lo mejor me va a decir que estoy diciendo barbaries, pero eso va a plantear una pauta que luego se va a volver confusa. ¿Sí? Y que va a marcar después un tipo de relación específico entre tú y yo. Y aunque yo te diga que te quiero mucho, pues a lo mejor tú no vas a confiar en mí, ¿sí? Entonces, a la larga, pues eso va a ir, y si tú te juntas con tus amigos del TEC, después les vas a decir que yo soy así. Y entonces todo el TEC y todo el salón se va a empezar a comportar así como si fuera un contagio, ¿sí? Porque eso es lo que decía Bertalanffy. Vamos a estar en intercambio con los demás sistemas. Y entonces, como todos los sistemas
tienden a regularse y a organizarse, pues todos de repente van a empezar a ponerse paranoides con David y van a decir, no, espérate, es que a Jorge le dijo esto y luego le pegó, entonces, y bolas, se va a empezar a hacer pues una forma específica de comunicación. Ojo, estamos 1950, estamos en la primer, en las terapias que después vamos a hablar, que es una cibernética de primer orden y una cibernética de segundo orden, donde vamos a estar observando interacciones. La cibernética va a decir, ¿sí? No es necesario, ¿sí? Ver, va a trabajar con una metáfora que se le conoce como la caja negra, ¿sí? O sea, la caja negra es, yo no necesito saber qué pasa en la caja negra para entender lo que está sucediendo. Un ejemplo más sencillo es, si tú y yo, Jorge, jugamos ajedrez y a lo mejor después viene Panchito y nos observa jugar ajedrez, él sin saber nada de ajedrez, después de observarnos un ratito, él sin saber ajedrez y sin saber por qué tú y yo estamos jugando ajedrez, ni por qué nos gusta jugar ajedrez, ni los motivos inconscientes que nos llevaron a sentarnos a jugar ajedrez, él solito va a poder decir, ok, entonces esto es un juego donde se trata de comerse las piezas del otro. Y entonces hay ciertos monitos, ¿sí? En el tablero de ajedrez que se mueven de diferente forma. Y a lo mejor él no va a entender, ¿sí? Que yo estoy planeando una estrategia que entonces te voy a hacer jaque mate con la reina porque ta. Sino él simple y va a tener una idea general, ¿sí? De cómo funciona el ajedrez. Y dependiendo de cómo nos observe a ti y a mí, ¿sí? Cómo nos vemos, cómo nos hablamos, cómo reaccionamos, él va a empezar a entender que lo que tú y yo estamos haciendo es una competencia, sin saber nada de ajedrez, sin saber qué hay dentro de nuestra cabeza en función del ajedrez. Eso va a ser la cibernética, o sea, cómo a través de la repetición de interacciones y de la observación de los input y output, ¿no? Que están en la dinámica interaccional, yo voy a poder entender, ¿sí? De qué se tratan las cosas, sin necesidad de ver el origen, ¿no? Y ver el fondo, ¿sí? De alguna manera, o lo inconsciente que está detrás de eso, ¿no? Y entre más tiempo yo pase observando esas interacciones, más lo voy a entender. Esa va a ser la cibernética de primer orden. Y va a haber dentro de la evolución de la terapia sistémica terapias como la terapia del modelo del MRI, que también es un abordaje comunicacional, la terapia estratégica, ¿sí? La terapia estructural con Salvador Minuchin, la estrategia con Haley y Chloe Madames, después la terapia centrada en soluciones con Stevie D. Chaser, que era un estudiante del MRI, después la estratégica evolucionada con Giorgio Nardone, ¿sí? Donde es muy directiva, donde el terapeuta se sienta en la posición del experto, donde él va a estar observando, ¿sí? Y todas las estrategias, dependiendo de la escuela que vaya a utilizar, van a estar encaminadas en modificar las interacciones que observa, ¿sí? Y después vamos a dar un giro por allá por los noventas, ¿sí? Entre los ochentas y los noventas, donde va a decir, pues no, porque cuando tú como terapeuta te acercas y empiezas a observar, eso también influye en las interacciones, ¿sí? Tú también formas parte, ¿sí? Del sistema. Entonces tú te tienes que observar dentro del sistema, ¿sí? Entonces vamos a hablar de una cibernética de la cibernética o una cibernética de segundo orden. Y de ahí van a surgir otros modelos postmodernos como la terapia narrativa, ¿sí? La terapia dialógica, ¿sí? La terapia ya con un enfoque feminista, ¿sí? Las terapias conversacionales, donde entonces la manera de abordar va a ser diferente, ¿no? No sé si respondí tu Sí. pregunta. No, sí, sí, sí. Y, o sea, mientras hablabas, yo estaba pensando en, ok, ¿dónde, o sea, dónde está el, como la parte de ACT, de teoría de Marcos? Y bueno, o sea, desde la caja negra, pues ahí vemos que pues es de Skinner.
y o Ujú. sea, el del conductual. Y aceptación y compromiso, pues es una terapia basada en la teoría conductual de Skinner. O sea, Stephen Hayes, que es el creador bueno, uno de los autores, el principal, de aceptación y compromiso, es ahora sí que, pues, pues casi casi que estudiante de Skinner y todo lo basó de la caja negra y de ahí, o sea, de la teoría de reforzamiento, o sea, que es, o sea, sí, o sea, un comportamiento reforzado, pues se aprende, ¿no? Y, y se puede hacer como conexiones, eso es una palabra muy común que usa, es una comunicación bidireccional, o sea, que solo los humanos la tienen. O sea, dice que ningún animal puede asumir o sea, que un estímulo es, o sea, por ejemplo, la letra A. A afecta a B y por lo tanto B afecta a A. O sea, ningún animal conecta de manera bidireccional, o sea, adelante y hacia atrás. Y la teoría de marcos relacionales, pues se basa en eso, o sea, que por ejemplo, si me enseñas a mí el color azul y te refuerzo que eso o sea, significa la palabra azul, pues aprendes que la palabra azul, o sea, sí, las letras A, Z, U, L, pues, se te va a aparecer en tu mente el color azul. Pero ningún animal hace eso. O sea, ningún animal te puede decir que la palabra azul es el color azul. Nada más te va a contestar según lo que tú le refuerces. Eso es en el ajedrez, como dijiste. O sea que mientras observas el ajedrez, sin saber nada, empiezas a saber cómo funciona el ajedrez. Ujú. Y, o sea, la teoría de marcos relacionales, pues es en ese sentido el estar observando qué figuras valen más que otras figuras, pues es como, sí, a prueba y error, pero aprendes a comparar de los peones son de menor valor que la reina, por ejemplo. Ujú. Y, o sea, esa función de menor y mayor es una función que, o sea, que está como internalizada en tu mente. O sea, que aprendiste a base de muchos reforzamientos en tu pasado poder comparar cosas. De esto es mayor a esto es más grande que esto. Yo soy mejor que tú eres más inteligente que yo. O sea, como que el humano empieza a hacer relaciones bidireccionales con todo a su alrededor. Y eso es como la conducta verbal que tienen los humanos. Y ese lenguaje es el que te ayuda a aprender todo de una manera muy fácil, que es lo que pasaría en el ajedrez. O sea, como yo ya aprendí a comparar todo, siempre, o sea, siempre estoy yo comparando qué es mejor que otro, qué es más valioso que otra cosa. Esa funcionalidad que nada más tiene el humano es lo que lo permite aprender de manera muy rápido, por ejemplo, el ajedrez. Y para mí eso es como la teoría de marcos relacionales similar a la cibernética en ese sentido. Y Sí, yo creo que a lo mejor la diferencia en ese sentido sería dónde se pone el ojo, ¿no? Si tú estás poniendo el ojo o el hincapié en la parte como cognitiva, ¿sí? Y en la parte de aprendizajes y reforzadores, cuando a lo mejor dentro de la terapia sistémica, sí, se va a hablar desde la lógica del MRI, por ejemplo, de intercambios comunicacionales, ¿sí? Y van a plantear la idea de que la comunicación, ¿sí? Como este libro de Václavic y John Jackson, ¿no? De teoría de la comunicación humana, donde van a hablar que la comunicación no solamente es a través de las palabras, ¿sí? Es también a través de las conductas y que los intercambios comunicacionales van a tener ciertas características, 5 para ser exactas, que siempre están presentes y que
esto que tú llamabas una comunicación bidireccional, pues es lo que ellos van a llamar circularidad, ¿sí? O sea, donde entonces el estímulo A es a su vez un estímulo y una respuesta, ¿sí? Y que a través de los intercambios y de todas estas otras características que va a haber desde esta teoría, esos intercambios comunicacionales van a crear redundancias. ¿Redundancias qué son? Interacciones que se repiten. Esas interacciones que se repiten van a crear patrones. Un patrón, ¿sí? Simplemente van a ser distintos tipos de comportamientos, ¿sí? Que se repiten y son constantes. Y estos patrones van a crear reglas. Esas reglas van a crear estructura. Y en función de eso, se va a organizar, por ejemplo, una familia, una pareja, un equipo de trabajo, ¿sí? Y que sin decir que son reforzadores, acá vamos a llamar que son redundancias, ¿sí? Esos patrones de interacción van a ir cambiando. Lo diferente va a ser que a lo mejor el objetivo acá va a ser individual en la parte cognitiva y lo que van a apuntar desde la terapia sistémica es a cambiar las interacciones, independientemente de lo que pase en la mente, ¿sí? Y en los aprendizajes del individuo. Si nosotros cambiamos, por ejemplo, la interacción o la forma en la que la persona está entendiendo la interacción, ¿sí? Como hablábamos anteriormente, ¿no? Por ejemplo, hablar de reestructuración, ¿sí? Ujú. De reencuadre, o sea, cambiar la forma, ¿sí? En la que se está concibiendo esa interacción. Va a modificar la interacción. ¿Qué va a pasar? Sabrá Dios, pero va a cambiar, va a cambiar la interacción, va a crear otras redundancias, va a crear otras pautas, va a crear otras reglas y va a modificar el sistema, ¿no? Sí. Y, o sea, ahorita que estabas hablando sobre o sea, de un comportamiento que es circular, que se vuelve un patrón, que se vuelve una regla. Y luego saltaste, o sea, yo estaba siguiendo ahí de que, sí, igualito a marcos relacionales y lo dijiste. Y así es el comportamiento de las familias. Dije, oh, de que fue un salto enorme, porque ahí en marcos relacionales todo te lo explican como o sea, de un bebé. O sea, cómo se genera el comportamiento verbal, porque, o sea, la palabra cognitivo nunca lo usan los de ACT y los de teoría de marcos relacionales, porque para ellos todo lo cognitivo es una conducta, o sea, es un comportamiento, entonces es un comportamiento verbal, es lo único que hacen la diferencia. O sea, un pensamiento es una conducta verbal interna y ya, o sea, a eso se refieren. Bueno, pero entonces toda la teoría te la explican desde cómo un bebé empieza a poder generar conducta verbal interna. Entonces, o sea, ven una manzana y ven una manzana más grande. Entonces, desde ahí, o sea, de aprender a diferenciar el tamaño, luego aprenden a compararlo, a compararle los colores, a contrastar, a ver qué es equivalente. O sea, esas son las funciones que se van haciendo y luego empiezan a ser las reglas de, bueno, a mí, yo me siento mejor cuando como, entonces quiero comer, o sea, es bueno comer. Y así se van haciendo como las reglas, pero como de lo más diminuto que pueden explicarlo, lo explica el marco relacional. Entonces, las intervenciones que tienen de marcos relacionales se pueden aplicar pues desde bebés. O sea, Ujú. de hecho, intervienen mucho con niños que tienen alguna discapacidad intelectual o algún autismo. El como reforzar o enseñarles a los niños estas, estos marcos relacionales que son como tipo de funciones de esto es mayor que eh, esto es más grande que esto es más valioso, esto es sí, o sea, comparación, esto está arriba de esto, está abajo de esto. Como que esas funciones, al aprenderlas, te ayudan a tener una mejor conducta verbal.
Ujú. Y cuando ya tienes una conducta verbal, que ya pues cuando ya estás un poco más grande, el sobreidentificarse con la conducta verbal es lo que te causa un trastorno. O sea, digamos que, o sea, fuiste un niño que, o sea, que siempre, o sea, la función de compararse siempre ha estado muy reforzada. El decir que es más valioso que esto, que es más importante que esto. El, Se empiezan a comparar a ellos mismos con las otras personas. Yo soy de menor valor a las otras personas y por lo tanto la regla de yo debo de mantenerme de esta manera, debo de no actuar de tal manera. O sea, como que el identificarse con sus propias reglas verbales es lo que genera el trastorno. Y, y para solucionarlo es como aprender a separarse de esa regla, pero no la intentan modificar. Eso es lo interesante de terapia de aceptación y compromiso, porque dicen que todas eh, las reglas que ya hiciste se van a quedar ahí para siempre. O sea, lo más probable es que se queden ahí para siempre. Y nada más es como saber cuándo no sobreidentificarse con esas reglas. Claro, y yo creo que, por ejemplo, ahí como decíamos hace rato, ¿no? Hacer la diferencia que ahorita estamos en este momento histórico de la terapia sistémica basada en la lógica de la cibernética de primer orden, donde sí hay una parte muy, que yo creo que no lo podíamos negar, ¿no? O sea, los primeros psicólogos y terapeutas que empezaban a hacer todo esto, por ejemplo, Salvador Minuchin, el padre de la terapia estructural familiar, pues primeramente era pediatra y después se hizo psicoanalista y después se hizo terapeuta. O sea, hay cosas que no podemos como negar, donde, pues sí, aquí había una conceptualización o una concepción donde sí había ciertos comportamientos o ciertas conductas o ciertas situaciones que eran más aceptadas que otras. Había este pensamiento dicotómico, ¿no? Todavía heredado, ¿no? De estos primeros acercamientos, primero como del modelo biomédico, Ujú. después como reestructurado un poco desde las primeras, tanto del psicoanálisis como de lo conductual, ¿sí? Que no pudieron negar o no pueden negar ese abordaje dentro de su surgimiento, donde entonces sí, o sea, el terapeuta estructural, estratégico, enfocado en soluciones, él es el que sabe, ¿no? Qué conductas son adecuadas o qué conductas son aceptables o cómo se deberían de comportar o cómo deberían de ser, ¿sí? Y en función de eso van a modificar. Después van a venir los enfoques más postmodernos, por ejemplo, la narrativa, la dialógica, por ejemplo, con eh, se me olvidó el nombre, ahorita me acuerdo, italiano, donde van a tomar una postura muchísimo más, un poco muy parecida a esto, ¿no? O sea, donde más bien es, a ver, vamos a entender de dónde viene esto, por qué lo aprendió así, por qué lo ve así, y no necesariamente hay que cambiarlo, sino más bien es, bueno, o sea, por ejemplo, la terapia narrativa va a decir, hay historias dominantes que van a prevalecer en el discurso de la persona. Lo único que vamos a hacer nosotros es, por ejemplo, ampliar esa imagen de que además de esas historias hay otras, ¿sí? Que valdría la pena como reconocer o que vale la pena como tomar a consideración y que esto va a ayudar a la persona, por ejemplo, a externalizar su problemática, que es una de las estrategias favoritas de la terapia narrativa, y va a tener una visión, vamos a decirlo así, como más compasiva de sí mismo y obviamente pues de los demás, ¿no? Y va a poder como reestructurar ciertas cosas, reencuadrar, ¿sí? De dónde viene, a dónde va, cómo se visualiza y no necesariamente con la intención de modificar. O sea, incluso la terapia dialógica, el enfoque reflexivo, las intervenciones primer orden, cibernética de primer orden, va a hacer mucho énfasis en técnicas, técnicas para modificar, técnicas y estrategias
para cambiar, ¿sí? La reestructuración, el enfoque, la intensidad, las tareas, las directivas, la paradoja, la contraparadoja, ¿sí? Las intervenciones idílicas, ¿sí? O sea, van a hacer mucho énfasis en cómo modificar, cómo cambiar. Con la llegada del construccionismo social y el constructivismo, ¿sí? Va a haber una revolución donde se van a empezar a cuestionar el por qué cambiar, sino más bien vamos a entender. Y el enfoque reflexivo y el enfoque dialógico, el enfoque narrativo, sus intervenciones incluso van a ser preguntas, como las preguntas circulares, por ejemplo. O Sí, sea, vamos a entender que tú lo entiendas a él, que él te entiende a ti. Y a ver, ¿y tú qué piensas cuando él dice eso? Y cuando ella dice eso, ¿tú cómo te sientes? Lo que va a permitir ir abriendo otras formas de ver las cosas, de entender la situación, ¿sí? Y por ende, de modificar como situaciones, ¿no? sí, Pero va a ser un enfoque más colaborativo, un poquito parecido a esto que tú planteas como de la aceptación, o sea, más bien tú eres el experto en tu familia, en tu pareja, en tu trabajo, en tu vida, ¿sí? Yo quiero conocer, yo quiero entender, y en este querer entender te voy a ayudar a entender a ti también. Y sabrá Dios con lo que nos vayamos a topar, pero capaz si cambiamos algo de cómo estamos haciendo y viendo las cosas, pues hay un cambio, sí, ¿sí? sí, sí. Y, o sea, muchas amigas que yo les hablo de terapia de aceptación y compromiso, como que, hay un poco de roce, porque al escuchar el puro nombre, significa, o sea, asumen que es, bueno, entonces no buscas el cambio en la persona. Pero eso es un problema que tiene el nombre, el Stephen Hayes, yo creo que la regó por ponerle así, porque la terapia se trata de cambiar, o sea, es aceptación y compromiso, o sea, el compromiso significa cambio, Ujú, el, o sea, la terapia funciona en el sentido de identificar en qué conductas verbales te sobreidentificas y aprender a poder separarte de tu conducta verbal, observarla y comprometerte a no actuar en esas conductas y reglas verbales que tú tienes, sin querer cambiarlas o reprimirlas, porque no se puede, o sea, sí, o sea, las neuronas una vez que ya se formaron, ya tuvieron una conexión y seguramente súper, ¿cómo se dice? Cuando está reforzada, o sea, con el tiempo, mientras más años haces una conducta, pues las neuronas se refuerzan aún más, pues es imposible deshacerlas, nada más puedes construir más arriba de eso para poder hacer una conducta diferente. Pero, o sea, la terapia de aceptación y compromiso se trata de cambiar, pero cambiar sin cambiar, o sea, es como que la paradoja. Y ahorita que dijiste lo de las paradojas, justo, quería saber cómo crees que funcionan, o sea, cuál es la razón por la cual funcionan. bueno, nuevamente, yo creo que una de las, y yo creo que para quienes nos escuchan es importante entender esto, ¿no? Cuando yo hablo de diferentes momentos históricos, por ejemplo, en la terapia sistémica y de su evolución, no estoy tratando de implicitar que entonces nosotros hacemos ajonjolí de todos los moles, ¿verdad? O sea, que es un tutti frutti y evolucionamos. Pues, no, a ver, no. Desde donde yo lo conceptualizo es la flexibilidad que tiene justamente la propia epistemología de la terapia sistémica, nos ayuda a integrar ciertos conceptos con otros, pero definitivamente hay ciertas cosas que no van. O sea, por ejemplo, las directivas, las paradojas son directivas desde la óptica de lo sistémico, o sea, son tareas, son indicaciones que le puedes dar a la familia, al paciente, a la pareja para modificar ciertas cosas, ¿sí?
pensamientos, ideas, conductas, lo que tú quieras. Pero, por ejemplo, Bertrando acá con lo dialógico, pues te va a decir, no, tacha, o sea, tú no vas Ok. a, o sea, lo dialógico no va con lo estratégico, o sea, lo dialógico no va a andar dando paradojas, o sea, sí hay ciertas cosas que no empatan, y desde mi propia construcción y desde mi propia, pues sí, epistemología de lo que hago y de la terapia, más bien van a ser momentos dentro de los casos con los que tú estés trabajando, en donde a lo mejor va a ser útil utilizar estrategias o intervenciones desde lo estructural, desde lo estratégico, desde lo dialógico, reflexivo, en función de cuál es tu objetivo con esa pareja o con esa persona. Sí, para que entonces creo, porque de repente creo que puedo ser un poco confuso al expresarme, y no quiero que se queden con la idea de que pues es tutti frutti de todos, ¿no? No, Ujú. o sea, Ok. uno, dependiendo de lo que tú quieras hacer con la pareja, o con la familia, o cuáles sean tus objetivos o sus objetivos, vamos a utilizar las ciertas herramientas. Si hay cosas que empatan, lo estratégico y lo estructural, pues o sea, van de la mano, muy padre, ¿sí? Enfocado en soluciones y comunicación de MRI, va muy, muy de la mano, ¿sí? Pero hay cosas que no empatan. Respondiendo a tu pregunta específicamente, ¿por qué creo que las paradojas funcionan? Tendríamos que hablar en ese sentido, desde esta óptica de la terapia sistémica, lo paradójico o la utilización de técnicas paradójicas, después con Milan Uno, ¿no? Con Mara Selvini, ¿sí? Vamos a hablar de las contraparadojas. Estamos hablando de cibernética de primer orden, estamos hablando de una postura del terapeuta donde el terapeuta está colocado en la posición del saber. Ujú. El yo te voy a ayudar a funcionar, a cambiar, a comportarte, a entender de la manera adecuada, ¿sí? Para que entonces cambies esas interacciones. Dentro de esa lógica, sobre todo de lo estratégico, lo estructural, ¿sí? Em, Vamos a hacer el uso de directivas, ¿sí? Que están enfocadas a muchas cosas. Pueden estar enfocadas a redefinir, a reestructurar, ¿sí? O a reorganizar, ¿sí? O sea, pueden estar enfocadas a que la familia, la pareja, la persona cambie la manera en la que está entendiendo la cosa, puede ayudar a modificar, por ejemplo, la estructura, o sea, la forma en la que se está organizando la familia, la pareja, la persona, ¿sí? O puede ir enfocado a ampliar su visión ¿no? de las cosas, ¿no? A darse cuenta que a lo mejor hay más, pero van a estar enfocadas a hacer. Dentro de esta clasificación pudiéramos ver que hay dos tipos de intervenciones. Las intervenciones, por así llamarlas, directas, y las intervenciones indirectas. Las intervenciones directas son, pues a lo mejor los consejos, las tareas, las dramatizaciones, ¿sí? O sea, cuando estamos con un paciente, una familia, una pareja que está como abierto, dispuesto, ¿sí? A cooperar, a colaborar, ¿sí? Para cambiar y que entonces no va a tener problemas de aceptar lo que tú le digas, ¿sí? Ujú. Las intervenciones indirectas son cuando nosotros estamos observando y dándonos cuenta que estamos delante de una persona, pareja, familia, grupo, etcétera, que a lo mejor, y esto también es otra conceptualización, sobre todo con Peggy Papp, ella va a hablar del dilema del cambio o no cambio. Ella va a retomar un aspecto importante de los sistemas, donde los sistemas tienden a la homeostasis y a la organización, y Peggy va a decir, ah, bueno, entonces las personas, ¿sí? Se mueven por esta función o esta característica innata de los sistemas de a organizarse. Va la persona, el individuo, la pareja, la familia, va a estar en un dilema de cambiar y no cambiar. De qué tanto me cuesta cambiar y qué tanto me queda cambiar. Donde no estoy tan seguro de si sí y si no, porque a lo mejor no me queda tan claro por qué es importante cambiar. Ujú. ¿Sí? Tomemos un ejemplo donde vamos a utilizar una paradoja. Una pareja que entonces es mamá, papá e hijo, y entonces el papá
pues a lo mejor está desempleado, no tiene trabajo, ¿sí? Y pues ahí se la pasa medio de flojonito, ¿no? Y mamá, sí, pues es la que se encarga de la batuta de la casa y empieza a tener muchos problemas con el niño, porque entonces el niño no hace caso, le va mal en la escuela y entonces van a terapia, ¿no? Entonces el terapeuta al estarlo observando, ¿sí? O al estar observando las interacciones, se da cuenta, pues que entonces a lo mejor el papá es muy dominante, a lo mejor el papá viene de una historia ahí medio machista y que entonces, o sea, que no va a estar fácil la cosa, Ujú. ¿no? Y que hay una cultura en la familia donde dice la mujer, bueno, yo ya entendí que mi marido prefiere evitar el conflicto, ¿no? Y ya lo entendí y ya lo acepté, ¿no? Porque entonces cada vez que había una discusión, pues se armaba la de Troya, ¿no? Entonces una paradoja, ¿sí? Para poder cambiar un poquito es, por ejemplo, de redefinición, es evidenciar el problema. Entonces el terapeuta puede hacer una intervención donde diga, bueno, ok, entonces, este, señora, ¿sí? Por favor, usted siga, ¿sí? Acosando a su hijo, porque si usted empezara, ¿sí? A expresar, ¿sí? Esta frustración que siente hacia su marido se pudiera deprimir, ¿sí? Ok. Y, Bien, ¿me explico? o sea, ok, ya entendí ese tipo de paradojas. Justo esta semana estuve pensando mucho en cómo... Es que se me hace muy cómico ese tipo de paradojas. Y, o sea, y he pensado en cómo la comedia, si la haces de cierta manera donde expones el problema, pero lo haces chistoso, la gente cambia. O sea, se da cuenta de que es un problema y no, mejor ya no lo quiero hacer. Suena muy chistoso, pero es cierto. Entonces, Totalmente, porque ajá. el objetivo de la paradoja, ¿sí? Es que sea desafiado, es decir, que la persona, el paciente, la familia, la pareja, no la cumpla. Ujú, Entonces, ok. una forma de hacer esto es, por ejemplo, eso, es evidenciando la función que tiene el síntoma, ¿sí? Entonces, le va a decir al hijo, por ejemplo, ¿no? Hijo, o sea, niño, Panchito, Jorge, o sea, tú sigue desafiando la autoridad, ¿sí? De tu mamá, porque de no hacerlo, ¿sí? Pues entonces vas a provocar un conflicto con tu mamá y tu papá. Entonces, pues aguántate. Y señor, usted siga viendo la tele y sigue evitando el conflicto porque, pues, quién sabe qué pudiese pasar si usted se pone a platicar con su esposa acerca de las insatisfacciones que ella tiene con usted como su pareja. Sí. Y entonces, ¿qué va a hacer eso? Que la familia chinga, espérate, espérate, ¿cómo? Y va a contestar la señora, ¿cómo? A ver, usted está diciendo que entonces yo estoy presionando a mi hijo para no ponerme en contra de mi esposo, Sí. ¿sí? Entonces vamos a provocar un cambio, o sea, evidenciando la función del síntoma, vamos a provocar a la familia a que desafíe mi indicación, porque yo lo que estoy haciendo es simple y sencillamente pidiéndoles que hagan más de lo que ya están haciendo. Ujú, Solamente que se los voy a hacer evidente. Cuando se los haga evidente y se den cuenta, pues ellos van a decir, ah, no, pues ya, lo voy a dejar de hacer. Pero si yo se los pidiera de otra manera, se los pidiera directamente o a través de otra situación, sí, pues a lo mejor me van a decir, pero es que yo ya he hablado con él, pero es que este no entiende, y ya pusimos castigos y ya pusimos no sé qué, se van a resistir. Entonces, una paradoja, ¿sí? Es una intervención justamente diseñada para ser desafiada. El objetivo de la paradoja es no hacerla, ¿no? sí. ¿Sí? O sea, Sí, que sí, la desafíen para que entonces cambie la manera en la que las personas, la pareja, el individuo, la familia, está entendiendo lo que está sucediendo. sí. Y ¿Sí? no sé si le haya pasado, pero cuando, no sé, planteas una paradoja de ese tipo y que, y que la familia no capte en ese momento Ujú. y sí se lo lleve como tarea a su casa,
Lo que pasa es que ahí va la cosa. Para que funcione una paradoja, por ejemplo, de ese tipo, que es una paradoja de redefinición, ¿sí? La familia tiene que conectar o sea, tiene que entender la conexión que hay entre lo que está haciendo y el síntoma. Porque si yo nada más les digo, hacer las cosas por hacerlas, no las van a entender. Si yo le digo, ah, sí, Jorge, tú sigue desafiando a tu mamá. Mamá, usted siga apretándole, a Jorge. Y señor, usted siga viendo la tele. Sí. Pues se van a quedar así como, pues ok. Sí, no, no está el reencuadre ahí. Exacto, Ujú, muy bien, me ujú, estás entendiendo. O sea, sí. yo tengo que, para que la paradoja funcione, tiene que hacerse, en este caso, de este tipo de paradojas de redefinición, ¿sí? O sea, tiene que estar, ellos tienen que conectar, ¿sí? Cómo el síntoma, ¿sí? Se está produciendo. Uno de los trabajos principales de todas las terapias de primer orden en terapia sistémica era entender y comprender la coherencia que tiene el síntoma con su sistema, perdón. ¿Sí? Ujú, O sea, yo poder tener muy claro, porque si no, a donde yo haga mi intervención, ¿sí? Pues no va a producir un cambio, porque entonces ahí no está, ¿sí? La interacción. ¿Qué es lo que voy a modificar con la paradoja? ¿Sí? Lo que la familia no ve. La familia ve que Billy o que Jorge no hace caso. Ve que la señora se pelea con el niño. Ve que el marido está sentado viendo la tele. Eso ya lo sabe. Lo que no sabe, ¿sí? Es que la frustración que siente la mamá por el marido huevonazo que tiene, ¿sí? Pues como le da miedo o sabrá Dios por qué, no lo hace y entonces lo hace con el niño. Eso es lo que no sabe. Entonces, a lo que yo estoy apuntando como terapeuta en este sentido estructural, ¿sí? O estratégico, es a modificar eso que la familia no sabe, sí. ¿sí? Que Y, es un poco parecido al uso de las metáforas, ¿no? Que ayudan también a reestructurar y a hacer cambios. Porque a lo que yo le apunto no es a lo evidente, que después eso va a ser muy criticado con las terapias sistémicas de primer orden, porque después van a criticar sobre todo los contemporáneos, constructivistas, construccionismo social, dialógicos, narrativos, reflexivos. ¿Y quién eres tú para definir que ese es el verdadero significado inconsciente? No el inconsciente de Freud, sino ese es el significado que le está dando la familia. Tú no sí, sabes. en cuestión ¿hablas del reencuadre Ajá. o de la metáfora? Bueno, que De- son similares. que son similares, o Sí, sea, pues del reencuadre, o sea, de lo que está abajo del síntoma. Por eso los reflexivos, los narrativos van a decir, no, tu intervención es la pregunta, para que entonces tú averigües cuál es la construcción, ¿sí? De la realidad que la persona tiene, ¿sí? O sea, a ver, tu pregunta, sí, ¿sí? Tu intervención es la pregunta. ¿Con qué tendrá que ver esto? A ver, señora, pareciese que es muy importante, ¿sí? O sea, ¿con qué tendrá que ver que sea tan importante, ¿sí? El cumplimiento del deber. ¿O por qué será tan importante, ¿sí? Que Jorge, ¿sí? O pareciese que es muy importante que Jorge, ¿sí? Cumpla con el deber, o por ejemplo, que sea productivo. ¿Con qué tendrá que ver eso, señora? ¿Con qué tendrá que ver que para usted sea tan importante, ¿sí? El que Jorge sea productivo? Ah, ujú, porque entonces, pues él tiene que ser una persona de bien y no sé qué, bla, 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 y entonces, y de repente, bolas, pues es que mire, aquí está el otro ejemplo de este que no es nada productivo, que se la pasa, que no sé qué. Entonces ahí yo ya me aseguré con mi pregunta reflexiva, ¿sí? Eh, pues yo nada más pregunté, ¿con qué tendrá que ver? sí, no. Y digo, supongo que te da pues la función de lo que preguntaste. Sí. Y una vez ahí, ya podrías hacer una metáfora. Ujú. Porque en ACT, las metáforas son, ahora sí que son como
El pan de cada Sí, día. el pan de cada día. O sea, hasta hay un libro de puras metáforas de ACT, que no he leído, pero sé que hay un libro así de puras metáforas. Pero las metáforas las usan, sí, o sea, como un tipo de reencuadre, donde ponen la, sí, el pensamiento, que es la conducta verbal, Verbal. como, o sea, como si fuera, o sea, la metáfora que me sé de memoria es el que imagina que tú eres un chofer de un autobús, donde el autobús significa tu vida y tú tienes que ir por el camino que tú quieres de tu vida, ¿no? Pero mientras vas en tu vida, van entrando pasajeros que son como experiencias que has tenido que representan como tus pensamientos, tus ideas. Y hay pasajeros, pues, que son horribles, ¿no? Que te van a decir, no, vete para allá, no sé, vete, no sé, consume drogas todos los días, ¿no? Eres un bueno para nada. Entonces, la idea es de como observar ese comportamiento verbal como una persona física y, como saber poder, porque no lo puedes echar del autobús, ¿no? Se supone que en la metáfora, que cuando tú lo echas del autobús, siempre regresa, siempre regresa. Y es tu capacidad de seguir moviéndote, moviendo el autobús de tu vida, aun cuando el pasajero está, chingue y chingue, ¿no? Diciéndote todas las cosas malas que no quieres escuchar, pero que aún así puedes seguir avanzando por lo que quieres. O sea, ese tipo de metáforas son las con las que se trabaja más o menos en ACT. Sí, o sea, como que lo que percibo yo es que es una metáfora que tiene un objetivo más como, como psicoeducativo, o sea, como de ayudar a la persona como a entender cómo funcionan ciertas cosas. Desde la terapia sistémica, principalmente desde la terapia estratégica, que es una de las que más trabajo con metáforas. La terapia estratégica con Milton, digo, con Jay Haley, con Chloe Malanés, que ellos van a retomar muchos aspectos del MRI, pero después también de las enseñanzas de Milton Erickson, ¿sí? Que él era también un terapeuta, nunca se llamó en ese sentido per se sistémico, pero era un hipnoterapeuta, ¿sí? Que lo que retomó Haley de sus enseñanzas es, por ejemplo, ciertas estrategias que después nutrió en su marco referencial para la terapia estratégica. La terapia estratégica, ¿sí? Va a enfocarse en cambiar interacciones, es decir, en decir, bueno, los problemas surgen, va a tener un concepto bien, bien importante marcado, no como después lo van a retomar los terapeutas feministas, ¿sí? Pero él sí va a hablar del poder y va a decir, bueno, eh, M. Ray decía, las comunicaciones patológicas hacen síntomas. Terapia estructural decía, ¿sí? La poca estructura, ¿sí? De las jerarquías, de los roles, de los sistemas, va a provocar los problemas. Estratégico va a decir la lucha o la distribución desigual del poder va a provocar, ¿sí? Interacciones que van a provocar lucha por ese poder, ¿no? Y que estas interacciones muchas veces no son conscientes, no consciente de freudiano ni inconsciente freudiano, sino pues simplemente no pasan por la conciencia, ¿no? Ujú. Entonces, eh, van a retomar el uso del diálogo metafórico, ¿sí? Y del uso de metáforas como una estrategia de intervención. Acá las metáforas van a servir justamente para poder ayudar a los pacientes, por ejemplo, a reencuadrar, ¿sí? Sus problemáticas. Es decir, que vean, ¿sí? Su problema de una manera diferente, principalmente evidenciando otra vez, ¿sí? Que el problema a veces es el problema, ¿sí? O sea, que el problema es la forma en la que estoy abordando el problema. Una Ujú. metáfora muy, muy clásica también de la terapia estratégica y de Milton Erickson
Era, por ejemplo, un matrimonio que tenía dificultades en el ámbito sexual, ¿no? Pero pues tenían muchos problemas para hablar del ámbito sexual, ¿no? O sea, estaban muy cansados, muy desgastados, y entonces cuando Milton Erickson estaba con ellos, de repente de estar peleando, él empezó a hablar de, oigan, ¿y ustedes cómo les gustan las cenas? ¿No? Y entonces se quedaron así como, chingados, o sea, marcó un cambio en la interacción y entonces cortó la discusión. Sí, a ver, platíquenme. Y empezó a platicar, sí, cuáles eran sus cenas favoritas y cómo le gustaba cenar. Y entonces empezó a descubrir que, por ejemplo, a ella le gustaba mucho llevar una cena con diferentes tiempos, ¿no? O sea, que primero fuera un aperitivo y después una sopa y después el plato fuerte, que le Ujú, gustaba que la cena fuera pues platicadita, despacito, disfrutando con un vinito. Y como a él, por ejemplo, no, pues a él le gustaba, no, a mí me gustan la carne, las papas y rapidito, o sea, porque luego se me enfría y a mí me cae bien gordo que, que, que se me... Y cuando estaban diciendo, ¿sí? Milton, ok, oye, qué padre, muy bien lo de las cenas. Y de repente Milton se iba por otro lado a platicar otra cosa y dejaba como a la pareja pensar, ¿no? Y provocaba que entonces la pareja, ok. Y luego volvía, entonces les pedía de tarea. Bueno, no, pues sí, muy interesante y pues sí, no, qué mal están. Les voy a pedir una tarea, por favor, ¿sí? Organicen una cena, ¿sí? Y traten de que la cena sea lo más satisfactorio posible, este, pues para cada uno de ustedes, ¿sí? Ahora ¿cómo se dice? Pues que ya saben, ujú. Sí, pues como cómo puede darles. ser. Entonces, sin decirles que tenían que, pues o sea, sin hablar del sexo y sin hablar de las preferencias ni de... Los hizo hablar del problema, pero los hizo hablar del problema de una forma que no representaba o que no representa, vamos a decirlo así, o sea, una versión, ¿sí? Y los hizo escucharse, escuchar cómo le gusta a uno y cómo le gusta al otro, Ujú, ¿no? ¿Qué pasaba la siguiente sesión? Oye, ¿cómo les fue con la cena? sí. Pues sí, pues resultó que después de la cena, pues se dieron una buena cena también. Sí, El sí. alcohol, ¿no? Sí. Y sí, Entonces, o sea, sin causar esa resistencia, ¿no? Que tenía. exactamente. Ujú, Ahora, resistencia, primer orden, cibernética de primer orden, porque después todos los constructivistas, reflexivos, narrativos, posmodernos, van a decir que no existen resistencias, o sea, que la ujú, resistencia es un concepto que está mal utilizado. ¿Por qué? Porque ellos van a partir del entendimiento de que las personas por naturaleza quieren estar bien, quieren cambiar, ¿sí? Entonces, pues no se resisten, sino más bien, bueno, pues que hay historias, que y hay formas y que entonces impiden esos cambios, no es que se resistan, ¿no? Acá, primer orden, estructural, estratégico, sí va a decir, no, sí, se resisten, ¿no? sí. Entonces, una forma de sacarle la vuelta a la resistencia, pues es hablar metafóricamente. Ujú, O sea, sí. te digo Pancho para que entienda Pedro, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, o sea, es como... O las resistencias también se podrían ver como un intento de solución. O sea, Por el supuesto. silencio. Ujú, Clarísimamente, claro que sí. Va a venir después Stevie D. Chaser, que es de los últimos de la escuela, ¿sí? De primer orden, y va a plantear eso, justamente. O sea, que las personas más bien intentan solucionar sus problemas, ¿sí? Y que a veces, pues sí, o sea, el platicar, el gritarse, el hacer, pues son intentos de solución. No les están funcionando y por eso hay que cambiarlos, ¿sí? ujú. Entonces, por intentos de solución, pues más funcionales, ¿no? Y va a abrir el paso y va a tener como la camita lista para que entonces después venga Payne, venga Whitey Epson, venga Bertrando, vengan todos los postmodernos y den el brinquito, ¿sí? Para la colaboración, para la reflexión, para la narrativa, ¿sí? Para enfoques más, hasta cierto punto, no humanistas de la psicología humanista, pero, o sea, pues sí, o sea, más humanos, ¿no? Sí, más el posmodernos, ¿no?
Exactamente. Sí, eso estamos hablando finales de los 80s, 90s y hasta ahorita, ¿no? Sí. Y eso, esa parte posmoderna de relaciones de poder, de la historia narrativa de las personas, eso sí no lo tiene la terapia de aceptación y compromiso. O sea, ahí es donde yo veo, es otra parte donde se queda, yo creo que corta, pero yo creo que se queda corta porque es, o sea, como el lema de la terapia es que es basada en evidencia, o sea, donde no, la terapia no va a agregar técnicas a su terapia que no hayan sido replicadas por papers científicos. O sea, donde hay una población grande, donde, o sea, sí, o sea, donde es realmente certero que funciona. Entonces yo creo que por eso las narrativas pues no están como tan probadas en ese sentido porque es difícil de hacer como un análisis cuantitativo de las narrativas de las personas. O sea, es súper individual. Aunque si te escuchara, por ejemplo, Ujú. tengo una muy, muy, muy querida amiga que es la maestra Katia Arriola Rodríguez, que es una investigadora cualitativa, Sí, ¿sí? Te diría, se le revolvería, sí, el estómago. Sí, sí, sí. porque, porque entonces te diría que sí hay formas de mantener, o sea, una investigación cualitativa donde el diseño metodológico de una investigación cualitativa que se puede fundamentar en la etnografía, ¿sí? Que se puede fundamentar, ¿sí? En los estudios de caso, que se puede fundamentar, ¿sí? En un diseño fenomenológico, por ejemplo, donde entonces se puede mantener el rigor científico, ¿sí? Desde otras estrategias metodológicas. Un autor muy fuerte en la metodología de investigación cualitativa es Creswell. Y entonces los intentos y los primeros pininos que están surgiendo desde estos otros enfoques como narrativos, ¿sí? Reflexivos sobre todo, están partiendo desde estos enfoques también de investigación, ¿no? Sí. Lo que pasa es que pues entramos en un terreno también del eterno pleito entre lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿sí? Entonces, lo cualitativo puede, o sea, un estudio de caso, un estudio etnográfico puede ser igual de válido que un estudio doble ciego, transversal, lo que tú quieras, longitudinal, perdón, eh, con una población y un equipo de no sé qué tantos, Ujú. siempre y cuando pueda demostrar en ese sentido o mantener su rigor científico, Sí. ¿no? O sea, ahí hay sí, un problema como de adaptación a ese tipo de estudios. Pero yo creo que sí habrá un espacio, pues en un futuro no tan lejano, la verdad. Ah, no, sí, Sí, claro que sí. Y en ese sentido muy estricto cuantitativo, tienes toda la razón. O sea, todavía, pero porque estamos hablando de los 90 para acá, ¿sí? O sea, todavía está en pañales estos nuevos enfoques sí, más basados en el constructivismo, en el construccionismo social, ¿sí? Que van planteando nuevas formas, ¿no? Que la terapia sistémica, lo que yo rescato mucho de eso es eso, o sea, que va sumando, ¿sí? No va quitando, sino más bien va sumando, ¿no? Y parte también desde, sobre todo lo más contemporáneo, desde un enfoque, y Katia yo creo que estaría de acuerdo, ¿no? Más cualitativos, además de, a ver, entender para ti o para esta familia, para esta pareja, para esta persona, o sea, qué significa el mundo, cómo ves el mundo, desde dónde lo estás viendo, ¿sí? ¿Qué quieres hacer con eso? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Sí? Y porque entonces, en ese sentido, verdaderamente, estos enfoques quizás no tienen necesariamente la intención per se de modificar o cambiar. Su enfoque principal es entender. ¿Sí? O sea, vamos a ayudarte a entender y a entenderte a ti, ¿sí? Y a que entiendas al otro. ¿Qué surja después de eso? O sea, esa va a ser su premisa básica. Pues más entendimientos.
más comprensiones de las cosas, ¿sí? Y va a partir de que cuando, como lo narrativo, la terapia de pareja narrativa es muy bonita, ¿no? ¿Qué es esto? Es de, a ver, ahora que tú entiendes por qué él hace lo que hace y tú también entiendes por qué ella hace lo que hace, ¿ahora qué van a hacer con eso? Y reestructuran el problema, porque a lo mejor ahora el problema que tenían originalmente, pues ya no es un problema. ¿Por qué? Porque ya se entendieron, Sí. Ujú. ¿no? Sí. Pero, estrictamente, científicamente hablando, tienes toda la razón en ese sentido. Y bueno, ahora digo, ya nada más nos quedan como 15 minutos. Quiero como presentarte los, eh, los 6 axiomas, aspectos que la terapia de aceptación y compromiso trabaja en todo momento. Y quiero que me digas en qué se parece con la terapia sistémica. Muy bien. El número uno, o sea, yo creo que lo primero que trabaja es, bueno, primero como que se hace un análisis de qué de estos 6 aspectos está como careciendo la persona. O sea, todo esto se supone que es la flexibilidad psicológica de la persona. Todo esto significa eso. Entonces, el primero sería el yo, el self, como contexto. Y a eso se basa a que el tú, a lo que nosotros nos referimos como yo, es una construcción verbal. O sea, es un comportamiento verbal. El Jorge. Yo, Jorge, psicólogo, estudiante, hijo de tal, novio de tal persona, con tantos amigos. Todo eso, pues, es verbal, porque no es algo físico, pues. O sea, no, es algo que yo construí verbalmente. Y es como preguntarse, ¿te identificas tú al 100% con esta persona o tú eres la persona que se observa a sí misma? O sea, ¿tú eres Jorge o eres la conciencia que ve a Jorge? ¿No? Ujú. O sea, muchas personas se sobreidentifican con el yo soy Jorge y yo soy de esta manera, yo siempre soy, no sé, muy testarudo, soy muy enojón, yo soy así y siempre soy así. Entonces, el sobreidentificarse con el tú, pues te causa inflexibilidad. Y eso es algo que puede crear sufrimiento de diferentes maneras. Ahí, qué opinas de eso? Yo creo que en eso a lo mejor empata mucho también con la idea, incluso desde el principio, Paul Václavic lo plantea desde su enfoque comunicativo. O sea, el eterno dilema, por ejemplo, entre el vaso está medio vacío o el vaso está medio lleno, ¿no? O sea, Ujú, ¿quién tiene la razón? ¿No? Entonces él planteaba que lo más objetivo que existía, pues era la realidad. ¿Por qué? Porque todos tenemos una forma de entender el mundo, de visualizar y de visualizarnos en él en función de nuestras propias experiencias, en función de nuestra historia, en función de nuestro contexto, de nuestras interacciones, ¿sí? Y que entonces uno es producto de todo eso, ¿sí? Entonces, yo creo que eso lo comparte mucho porque después, por sobre todo los enfoques postmodernos, van a hablar, o bueno, a ver, ¿de dónde vienes? Vamos a revisar el pasado no necesariamente para buscar ahí el significado, sino más bien para entender el tú de ahorita, ¿no? O sea, el tú presente es un producto de tu historia, es un producto de las interacciones que has tenido, es un producto de las comunicaciones que has tenido, es un producto del contexto en el que has vivido, es un producto de los traumas que has vivido, o sea, es un producto de todo eso, ¿sí? Y una de las cosas que más se enfoca
dependiendo del tipo de terapia que estés llevando, sistémico, a veces al inicio, a veces al final, ¿sí? Va a ser eso. O sea, que tú puedas entender y que seas más compasivo contigo pues, por qué haces lo que haces, por qué piensas lo que piensas, por qué estás donde estás. Y en ese sentido es eso que yo te decía, ¿no? Como entender la coherencia, ¿sí? O sea, Sí, no solamente es entender el porqué del síntoma, sino también, por ejemplo, si estás trabajando con alguien en individual, es un enfoque de terapia sistémica individual, es eso. O sea, bueno, pero también, ¿por qué piensas así? ¿Sí? sí. Y cuando uno tiene esto, la persona puede entenderlo y a partir de ahí se crean muchas otras cosas, ¿no? Ya decide si lo quiere cambiar, si no lo quiere cambiar, si se ve más compasivo. De Sí, ahí, este es el punto de partida, ¿no? sí, ahí me gusta como, ahí se podría complementar muy bien. O sea, primero como el contexto de, de tu verbal, o sea, de tu historia, lo que te llevó al presente. O sea, una vez que entiendes cómo es que tus comportamientos son influenciados por tu contexto y tu pasado. Y aparte de eso, separarte de eso. O sea, de que inclusive cuando ya entiendes por qué tú eres tú, separarte y bueno, yo no soy al 100% esa persona, yo soy la persona que observa lo que me pasó. Claro que es lo que Eh, van a decir, sobre todo White y Epson en la terapia narrativa, la externalización. Ujú, sí. Externalizar, ¿sí? Que pues, literalmente, o sea, ellos van a hablar incluso a veces de ponerle nombre, ¿no? O sea, Ah, la sí, depresión, ¿sí? O la nube negra que viene cuando estoy triste, ¿no? sí, Entonces, ¿para qué? Para justamente hacer esa conciencia o esa metaconciencia o esa metaobservación de poder desligarte y observarte a ti mismo en interacción con eso que te trae un problema. sí, aquí igualito. O sea, aquí se externaliza y se le pone un nombre a tu mente, a tu cerebro que siempre está en constante comparándote a ti, sobre identificándote con ciertas conductas verbales. Y es el ponerle, bueno, ya cállate, mente, no sé, Javier, no sé, así le pones a tu mente, ¿no? O sea, y imaginártelo como si fuera algo físico. O sea, Sí, se trabaja mucho la imaginación de imagínatelo como si fuera algo que estás viendo ahorita y sosteniendo, ¿no? O sea, eso lo usan mucho. Y bueno, el punto 2 ujú, es la difusión cognitiva, sí, que es básicamente ay, el, bueno, es que ahorita te vas a dar cuenta que todos estos 6 aspectos se interlazan, o sea, como que son lo mismo y no al mismo tiempo. Entonces, la difusión cognitiva se trata de separarse de la sobreidentificación de nuestro lenguaje, o sea, de nuestras palabras. O sea, la gente se categoriza a sí misma como, no sé, el pensamiento de pues, yo soy tonto o esa persona me quiere hacer algo malo, o sea, como que empiezan a asumir muchas cosas por su conducta verbal del pasado, ¿no? Entonces, esos pensamientos están como muy fusionados con lo que yo pienso que es la realidad. O sea, mis pensamientos son la realidad. Eso significa que hay una fusión cognitiva. Entonces, el trabajo es de fusionarnos, ¿no? De que los pensamientos verbales no siempre son la realidad. O sea, el saber que inclusive si yo pienso que algo malo va a suceder, puede que no sea realidad. O sea, como no darle la importancia de la verdad en mayúsculas a los pensamientos. De eso se trata. sí, pues yo creo que acá también en la terapia sistémica, incluso desde las bases, y otra vez, citando a Václav, tiene un Ujú. libro muy interesante que se llama Cambio, y en él hay un capítulo muy bonito que se llama El arte de reestructurar. Y él habla ahí como uno de los principales o una de las principales maneras en las que las personas crean problemas, ¿sí?
es porque él lo plantea desde una lógica un poco más distinta, no yo no voy a decir cognitivo, voy a decir aprendizaje, De desde la lo conducta organizado, verbal. de la conducta verbal, sino más bien por una situación como de lógica, ¿no? O sea, él dice, vivimos en un mundo de opuestos, donde hay día y hay noche, donde hay frío y hay calor, donde hay bueno y donde hay malo, ¿sí? Donde hay arriba y hay abajo. Dice, entonces eso nos hace pensar lógicamente, él le va a llamar, eso es la lógica de primer orden, ¿no? Que nos hace pensar que entonces la principal estrategia de resolución de problemas, Es hacer lo pues, mismo. pues sí, pues hacerlo. Comparar. Pues Ajá, sí. claro, o sea, pues si tengo sueño, pues intento dormir, ¿no? Si no me escuchas, pues grito más fuerte, Sí. ¿sí? Y entonces él le va a llamar que a este tipo de cambios se les llama cambios o cambio tipo uno, donde entonces la persona por inercia, por lógica, por reforzamiento, por contexto, pues sí, pues si tienes sueño, pues intenta dormirte, Ujú. ¿no? Si yo le pongo atención a algo es porque me importa y es valioso. Entonces, si me pones atención a mí es porque valgo la pena y soy valioso. Entonces, cuando Exactamente. no pasa, no soy valioso y no merezco atención. Entonces, ahí. Exacto. Entonces, él va a decir, eso muchas veces genera los problemas. Porque entonces tú sigues pensando, por ejemplo, que si no te pongo atención, pues es que no eres valioso, ¿sí? Y a lo mejor puede haber, pues, como muchas otras cosas que estén pasando. Y bueno, entonces él va a decir, cuando eso sucede, hay que hacer un cambio de segundo orden o un cambio tipo 2. Un cambio que reestructure. O sea, un cambio que haga, que cambie la manera, ¿sí? En la que estoy viendo o estoy entendiendo, ¿sí? La situación. Una mamá, ¿sí? Mamá, dos hijos, ¿sí? Y novio de mamá, ¿sí? E hija. Mamá e hija se pelean porque entonces, la mamá viene y le grita al hijo pequeño, y lo estruja porque entonces no hizo la tarea, reprobó todo un bimestre porque no entregó y entonces entra la hija en lucha de poderes con la mamá, es que esa no es la manera de decirle porque entonces lo estás violentando, que no sé qué, que chica el otro, que no sé qué, y se empiezan a pelear y el terapeuta puede hacer una intervención, ¿sí? Por ejemplo, de... mm, específicamente sería como una reestructuración, o sea, de decirles, por ejemplo, ah, entonces, qué padre, o sea, qué padre que este Jorge tenga dos personas en su vida que se preocupen tanto por él y se preocupen tanto por su educación, que estén tan al pendiente de sus cuidados. Ah, ¿no? Y entonces para mamá y hija va a ser, ¿qué chingados que dijo? Sí, o sea, pues es que lo que noto es que son dos personas que están súper preocupadas por el bienestar, sí, por el aprendizaje de Jorge, que yo creo que Jorge tiene mucha suerte de tenerlas a ambas. Evidencio la situación y entonces hago que ellas se alineen. Dejen de ver, sí, el problema como un problema. ¿Por qué? Porque entonces el problema dejó de ser un problema. El problema es que el niño reprobó matemáticas y ellos se están peleando por cómo le dijo y que no sé qué. No, el problema está acá. Entonces, Mm, si yo hago que ellas dejen de enfocarse en esto y se enfoquen en esto, ¿sí? Entonces ellas ya no tienen un problema y el problema se vuelve un problema. sí, Entonces, va más o menos por ahí. sí, Creo yo. Sí, sí, tú sí, dime. sí. Y también ahí tocaste una cosa que hace mucho ACT, que es del, del sufrimiento, encontrar no la solución, pero sino como tus valores. Y a valores me refiero a la cosa que más te importa en tu vida, ¿no? O sea, la cualidad que tú buscas como persona. Eso se me hizo igualito a la terapia sistémica breve, que fue la que nos hicieron la capacitación hace poco, Ujú. que igual, Aceptar. ajá, que es un valor que es intrínsecamente motivante,
porque lo puedes hacer todos los días, en todo momento. O sea, es una cualidad que tú puedes hacer, que es diferente a un objetivo, porque un objetivo es algo que se obtiene después de hacer algo. Y el valor es lo que haces en todo momento. Y eso en ACT es definir bien cuáles son tus valores para que estés trabajándolo todo el tiempo y que te motive a hacer cosas o sea, que no necesariamente las conectas con un valor. O sea, como, no sé, por ejemplo, ir a la escuela o levantarte para hacer algo, pues es como el estar recordando de, bueno, este valor, bueno, el hacer esto significa que estoy trabajando mi valor X porque me va a convertir en la persona, bueno, más bien, hacer esto estoy ejerciendo el valor de ser una mejor persona, ¿no? Entonces, esos son como las motivaciones Intrínseco. intrínsecas, ajá, que motivan a la gente. Y otro punto es el de, o sea, una vez que ya se hace la difusión cognitiva, se trabaja el yo como contexto, es saber aceptar todas esas conductas verbales que sabemos que no se pueden cambiar. O sea, por ejemplo, o sea, hay que saber cómo diferenciar lo que sí puedes cambiar y lo que no. O sea, si hay un contexto en familiar donde pues la comunicación pues es muy mala, pues eso sí se puede cambiar y eso hay que trabajarlo. Pero hay cosas como pensamientos que están ahí siempre que no se van a poder cambiar. Y esas son las cosas que hay que aprender a aceptar. Y se usan las metáforas que ya te conté, como la del autobús, Ujú. para aprender a aceptar esos pensamientos y saber aún así eh, comprometerte a seguir tu vida según tus valores. Y el cuarto punto es pues nada más vivir en el presente. Pues es trabajar en mindfulness. O sea, saber que el futuro y el pasado son conductas verbales. O sea que no existen, pues. Y son pues básicamente... Es que suena reduccionista decirlo, no, pues nada más están en tu cabeza, ¿verdad? Pero, o sea, de cierto punto, pues sí, o sea, sí y no. Es lo que trabaja, o sea, tú eres tú, pero también eres tú la persona que te observa a ti mismo, ¿no? Claro. Ajá, o sea, son como ambas caras de la moneda. Y la acción comprometida, pues básicamente ahora sí que es como terapia de exposición, pero diferente. ACT, ACT cambia la terapia de exposición a una manera en donde el sufrimiento, la ansiedad que te genera hacer cierta acción, no la mides de 100 a 0. O sea, porque ahí en, no me acuerdo quién fue el de la terapia de exposición, Ujú. pero, o sea, él lo medía con una escala del 0 al 100, de que si nos acercamos al elevador que te da mucho miedo, ¿cuánto estás sufriendo? Bueno, no, pues Ujú. 50. Si me acerco más, 70, ¿no? Y cuando lleguemos a 100, tenemos que hacernos para atrás. Porque 100 es, pues que ya tienes demasiada ansiedad, demasiada, que ya no la toleras. Y en ACT ya no se usa esa escala de ansiedad. Ahora la escala nada más es de 0 a 1. ¿Quieres hacerlo o no quieres hacerlo? Ujú. Entonces se trabaja con aceptar las emociones de ansiedad, de frustración que te causa el hacer cierta actividad. O sea, aprender a verlas como un objeto físico, como una conducta verbal que no es necesariamente tú, que no es necesariamente 100% la verdad, que no es 100% real. O sea, el estar en contacto con el presente y estar siempre en contacto con esta actividad
me está volviendo la persona que yo quiero ser. O sea, estoy trabajando mis valores y por eso quiero hacer esto. Inclusive cuando estoy eh, con toda esta ansiedad, con esta conducta verbal súper aversiva, y aún así lo hago. O sea, esa es la diferencia con la terapia de exposición de antes con la de acta. Y ahora sí, ya. Acabé con los 6 puntos. ¿Qué opinas? Pues fíjate, yo creo que hay muchos puntos de encuentro, o sea, en esta parte, porque yo creo que de lo más bonito de la terapia sistémica, pues es que es un entramado, ¿no? O sea, es un tejido social después con todo lo de construccionismo social, discursos de género, diálogo, va a ir tejiendo como todas estas distintas realidades, distintas percepciones para poder, ¿no? Como seguir creciendo. Y yo creo que esto es algo muy padre. Y totalmente de acuerdo en lo que dices, a lo mejor lo que yo creo que sería un poco diferente desde donde lo conceptualiza, y no me podré yo llamar un experto en todas las terapias sistémicas, pero bueno, a lo mejor en la generalidad es, nosotros desde acá, sí, o sea, trabajamos como desde un punto de vista más contextualizante, ¿no? O sea, es decir, ok, vamos a fijarnos en el pasado desde la lógica más lógica, o sea, pues el pasado es algo que no puedo cambiar, ¿sí? Entonces, pero me ayuda a entender, ¿sí? Y me ayuda, y a veces con las preguntas circulares en las familias, en las parejas, o incluso en lo individual, te puede ayudar a entender también que hay otras realidades igualmente válidas que las tuyas. Y eso va a promover dos cosas. Por un lado, una visión más compasiva de ti, de tu entorno, y también el poder distinguir que al final, en ese sentido, solo me puedo cambiar yo, ¿sí? O sea, yo puedo cambiarme a mí, yo no puedo cambiar al otro ni a los otros. En ese sentido, incluso en las posturas más controversiales, por ejemplo, en la violencia, hablamos de ayudar a la persona, por ejemplo, a desligarse de la responsabilidad que puede sentir por el acto violento y sí responsabilizarlo no de la violencia del otro, sino de su propia defensa. O sea, tú sí eres responsable de cómo te vas a defender de esto. ¿Qué vas a hacer, ¿sí? Para cambiar las cosas. Y en ese sentido, yo creo que esa sería la parte distinta. O sea, no es que partamos del principio que hay cosas que no se pueden cambiar, sino más bien lo que pasa es que nosotros entendemos, ¿sí? El no cambio, ¿sí? En función de cómo se construye la realidad, ¿sí? De ese problema. Entonces, si tú reestructuras, es muy probable que entonces ese problema ya no sea un problema. Sí. ¿Sí? Puede ser que, vamos a decirlo así, pragmáticamente no se resuelva, pero a lo mejor ya no va a ser un problema. Por ejemplo, la terapia de pareja desde el método Gottman, ¿sí? Habla acerca de, por ejemplo, que la mayoría de los problemas por los que discute una pareja, él va a clasificar dos tipos de problemas resolubles y problemas irresolubles. Y dice, los problemas irresolubles o los problemas perpetuos, esa es la palabra, son problemas que, por ejemplo, tienen que ver con pues el sistema de creencias de la persona, su historia, y que a lo mejor no lo vas a cambiar. Pero su entendimiento y lo que se transmite a las parejas es que, pero si tú entiendes, ¿sí? El cómo ve las cosas él y cómo la ves, y él entiende cómo lo ves tú, es muy probable que eso que están discutiendo ya no sea un problema para ustedes. Ojo con lo que estoy diciendo. No que se va a resolver, Sí. sino más bien vamos a agree to disagree, ¿no? O sea, que en ese sentido es un poco parecido, o sea, acepto que este es un problema que no tiene solución, pero lo acepto desde el entendimiento. Y entonces vamos a cambiar, no a cambiarte a ti y no a cambiarte a ti, sino cuando esto se vuelva a presentar, ¿qué vamos a hacer para que esto no genere un problema en nosotros? No sé si me explique.
O Sí, sea, sí. el foco cambia de cambiar al otro a qué hacemos para que esto, o sea, ya sabemos que lo vamos a seguir haciendo. ¿Qué podemos hacer para que no nos demos de madrazos? ¿Sí? O sea, cuando se vuelva a presentar, ¿qué vamos a hacer? Entonces, en ese sentido, desde acá no partimos de que hay problemas o conductas que no se pueden cambiar. Lo que pasa es que todo se puede cambiar porque depende de cómo lo veas y cómo lo estás construyendo. Si cambio la forma en la que lo construyes, la forma en la que lo defines, la forma en la que estás haciendo conductas de interacciones que lo mantengan, entonces eso va a dejar de ser un problema. ¿Sí? Yo creo que a lo mejor ahí sería la única diferencia. O sea, que nosotros sí no partimos de que hay cosas que no cambian, ¿no? Al contrario, o sea, lo que pasa es que puedo respetar que el otro no quiera cambiar, pero porque eso viene de una construcción, de un contexto, guaraguara la cuchara, ¿sí? Y lo que sí puedo cambiar es lo que pasa cuando ese problema surge, por ejemplo, ¿sí? Yo no puedo, por ejemplo, ahorita yo tengo una pacientita que tiene un problema y está asumiendo su identidad diferente a la heteronormativa y es que le está costando trabajo aceptar que su familia no lo acepta, ¿no? Ujú. Entonces, el trabajo es, bueno, eh, tratar de entender que tú no puedes cambiar lo que ellos piensen o sientan, pero tú sí puedes cambiar cómo vas a reaccionar, ¿sí? O qué vas a hacer cuando eso surja. ¿Cómo te vas a apropiar de tu defensa ante esa situación? Sí, Y entender por qué, porque entonces hablamos del patriarcado, hablamos una técnica que venía de la terapia de Minuchin, que se llama enfoque, donde, a ver, exploramos la historia de los padres y entonces entendió y, ay, pues es que mi papá viene de ta, 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 ta. Ah, ok. Entonces, ahora entiendo. Y ahora entiendo, resignifico, reestructuro, perdón. Eh, que no es que me odie a mí, sino sí, más bien la idea que él tiene de dónde viene y guaraguara, la cuchara, es lo que no puede entender y no puede aceptar. Y eso no tiene que ver conmigo. Él me quiere y me ama, pero esta idea que viene de acá, pues es lo que lo hace actuar de tal o cual forma. Yo me responsabilizo de mi defensa ante eso, pero suelto y pues él se hará cargo si quiere o si no de esa situación. No justifica que me discrimine y cuando me discrimine yo sabré qué hacer, pero lo entiendo. sí, O sea, lo entiendo y eso me hace que yo esté un poco más tranquilo, más tranquila con la situación. sí. Y bueno, ya estamos pasando la una y media. Yo creo que aquí lo dejamos. Perfecto, sí. Me gustó mucho la conversación y esperemos, en algún futuro hacer otra, la Claro parte que sí, 3. con todo gusto, claro. Ya Muchísimas gracias está. por invitarme. Y cualquier cosa, contacto, algo que quieras promocionar, adelante. Y también me lo mandas cualquier cosa y lo pongo en la descripción del video. Sí, claro que sí. Pues mi teléfono del consultorio 8125 13 36 88. Mi página de Doctoralia, aparezco como maestro Luis David Codina Contreras. Me pueden buscar también ahí está toda mi información. Y mi página de Facebook, psicólogo David Codina, también ahí me pueden encontrar y comunicarse en contacto conmigo para cualquier duda, comentario, aclaración o cita para trabajar, ¿no? Psicólogo súper recomendado. Ya está. Muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos a la próxima. Hasta luego.